noches, amigues. Bienvenidos una vez más a un jueves de artes escénicas en línea, un programa desde la Coordinación General de Difusión y del Teatro Casa de la Paz que pretende visibilizar a nuestra comunidad y al resto de la ciudadanía algunas de las prácticas culturales más propositivas que quisiéramos presentar y discutir con ustedes. Hoy tenemos una ocasión muy especial que celebramos mucho. Estamos recibiendo acá al profesor investigador de la UAM Xochimilco, el doctor Rodrigo Parrini, quien junto con Teatro Línea de Sombra nos trae una conversación, un breve análisis de su puesta en escena más reciente, Danzantes del Alba, del año 2020. Bienvenido, Rodrigo, a este espacio de Teatro Casa de la Paz para la comunidad universitaria, para los profesores e investigadores de nuestra universidad. Y querría, Rodrigo, empezar preguntándote esta puesta en escena de los Danzantes del Alba, cómo se relaciona con toda la producción anterior, con todas las puestas en escenas previas de Teatro Línea de la Sombra, que tiene una particularidad, digamos, en la lógica del campo teatral en México, que está constantemente deconstruyendo la misma idea del montaje teatral, de la puesta en escena, se desplaza de ese lugar tradicional para pensar escenografía, sonido, participación de actores, cómo los Danzantes del Alba participa de ese currículum, de esa trayectoria de Teatro Línea de la Sombra. Bueno, esta compañía surge, Teatro Línea de Sombra, surge el año 1994 en Monterrey. Luego se instalan en la Ciudad de México y tienen ya, por lo tanto, casi van a ser 30 años de trayectoria ininterrumpida, y que digamos que se han transformado en una de las principales, diría uno de los principales colectivos teatrales en México. A partir ellos comienzan a hacer un tipo de teatro que es como un teatro, quizás algunos lo llamarían documental. Yo diría que es como un teatro que intercepta muchos como recursos artísticos y estéticos y narrativos y también escénicos y visuales, ¿no? Para hacer un tipo de montaje que tiene algunas singularidades, por ejemplo, una intersección entre trabajo de investigación y puesta en escena y la creación de las piezas, ¿no? Entonces, digamos, es un teatro como que utiliza herramientas que se podrían llamar de las ciencias sociales, por ejemplo la antropología, para crear una visualidad, una textualidad, una objetualidad, digamos, en sus piezas, que además son distintas, ¿no? Yo lo miro desde fuera, no soy parte de la compañía, pero sí he acompañado las investigo, digamos, trabajo un poco desde una perspectiva etnográfica, su propio proceso de creación y fundamentalmente los procesos de creación. Comienzan a hacer lo que llaman ruta migrante, entonces en distintos puntos importantes como del acontecimiento migratorio en México, ellos llevan la obra. Y en el 2013 llevaron al lugar donde yo estaba trabajando desde el 2006, que es Tenosique, llevaron Amarillo, que era, digamos, es una pequeña ciudad de la frontera con Guatemala, de 30.000 habitantes, donde no hay teatro, ¿no? Yo creo que no había teatro quizás nunca, o si lo hubo desapareció. Entonces fue todo un acontecimiento, claro, la llegada de Teatro Línea de Sombra con esta pieza, y ahí nosotros nos vinculamos. O sea, ellos conmigo, yo con ellos, bueno, creamos una relación que se transforma luego en Danzantes del Alba, ¿no? Y esta pieza resulta como del entrecruzamiento de esas dos perspectivas, digamos, que lo comenzamos a conversar el 2014 y se estrenó el 2020, ¿no? Entonces sí, fue un proceso, bueno, porque sucedieron muchas cosas entre medio, claro, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo regresando a Teatro Línea de Sombra, destacaría esto como de un teatro que está conectado con procesos sociales históricos, que no es tanto un teatro de texto como un teatro de actos, de prácticas escénicas, que utiliza además como elementos muy heterogéneos que pueden ser documentos, imágenes, son muy importantes el tema de las imágenes, muchos objetos. Por ejemplo, en una de sus piezas recientes
si no me equivoco es del 2017, que se llama Filo de Caballo. Ellos trabajaron a partir, digamos, del tráfico de heroína desde Guerrero hasta Chicago, en la escena que montan para esta pieza. Filo de Caballo es una pequeña localidad de Guerrero, de la Sierra de Guerrero. El escenario es como una meseta de amapolas hechas artesanalmente, ¿no? Entonces tú, como este escenario, tú ves cientos de amapolas de distintos colores que se extienden, digamos, hacia la profundidad de la escena, ¿no? Que fue una puesta en escena muy bella en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es una forma un poco escueta de describir, porque es un repertorio muy largo el suyo, muy extenso. No, pero es muy elocuente esto que dices, porque hay zonas de contacto, hay nudos que ellos insisten, enfatizan en una puesta en escena como Los Danzantes del Alba, que inmediatamente los que nos siguen podrán disfrutar. Sí. Acá aparece con fuerza el espacio de la frontera y aparece en lógicas narrativas como muy potentes. Pienso en las maquiladoras que literalmente forman parte de la dramaturgia de esto que nos están proponiendo, desde el propio vestuario, el vestuario hecho de esos desechos, de esos digamos, como de esas ruinas que emergen en las maquiladoras, el sonido de las máquinas de coser, el sonido del tren, porque estamos hablando de estos sitios de paso de migrantes, los cuerpos de los migrantes encarnando un poco también este lugar del desecho, de los olvidados. Entonces, estas topografías discursivas que ya ellos tenían en puestas en escena previa aparecen acá con fuerza a partir de encarnar estos cuerpos de migrantes, estos cuerpos maquiladoras, ¿no? Que me parecen como muy propositiva el modo en que deconstruyen, piensan críticamente el trabajo con el montaje teatral, ¿no? Estos trajes hechos con materiales de maquila que participan del carnaval, que se llaman, digamos, que vienen, la figura del loco de la danza viene de otros carnavales como más tradicionales en México, especialmente en la zona central, que los hace Janina Pelle, que es una artista plástica argentina que trabaja mucho con intervenciones de la materia, por decirlo de alguna manera, muy interesante. A partir de eso, en nosotros queda una pregunta, ¿cómo podemos plantear la relación y profundizar en la relación entre carnaval, migración y maquila? ¿No? Esa es el eje estructurante de Danzantes del Alba, que es una exploración, digamos, en lo que podría ser el campo, y creo que está en los textos que escribimos para esta pieza, que es la relación entre trabajo y celebración, explotación y migración. Claro. ¿No? Que ese sería como el eje, sí, como los pilares de la puesta en escena, ¿no? Y tiene que ver también con los procesos migratorios, porque parte de la maquila, digamos, del proceso maquilador, como de la invasión maquiladora, ha tenido que ver con procesos de desregulación económica, de desregulaciones de derechos, la pérdida, bueno, incluso la fragilidad de los derechos de los trabajadores, etcétera, y se empezaron en los años 60 en la frontera de México con Estados Unidos, pero se han ido extendiendo de manera sistemática hacia Centroamérica. Claro. ¿No? Digamos, ofreciendo fundamentalmente trabajos muy mal pagados, digamos, pero muy agotadores, digamos, con largas jornadas de trabajo, etcétera, ¿no? Y también había un elemento que quizás en la pieza misma no está como tan reflejado, pero que forma parte como de su concepción, que era en qué sentido los fantasmas de la esclavitud rondan el carnaval y también los procesos migratorios, pensando, digamos, que Guatemala y Honduras eran países que tuvieron poblaciones esclavas, claro, ¿no? Que trabajaron en haciendas, en la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay algo ahí que ronda, que es la pregunta sobre la esclavitud, digamos, la esclavitud africana, digamos, que se extiende por los territorios fronterizos de México con Centroamérica. Sí, que se reifica, que se resignifica pero con también, esta lógica nueva y también del se olvida, capital. que también se olvida, digamos, porque creo que
sobre la esclavitud centroamericana hay una memoria muy frágil, muy escueta. No es lo mismo que Cuba, que Brasil, que Colombia, claro, donde hay como recursos bibliográficos, investigaciones, incluso comunidades que están. En ese caso creo que es más frágil, pero también la pregunta sería cuáles son las formas contemporáneas de esclavitud. Ya no necesariamente racializadas, pero sí marcadas por la nacionalidad, por los procesos migratorios, etcétera, ¿no? Y entonces Danzante comienza como a acumular capas en ese sentido, como de procesos que son tanto de la compañía de Teatro Línea de Sombra, como de mi investigación etnográfica en la frontera con los migrantes, y de otros elementos que se van superponiendo. Por ejemplo, los trajes de Danzantes del Alba que se ven en la puesta en escena, digamos, y en este como video instalación que ustedes que van a ver, que digamos escuchen nuestra conversación, son trajes únicos hechos en los contextos de maquila y con los retazos de la maquila. Claro. ¿No? Entonces esta relación que tú planteabas entre como poblaciones excedentarias, que creo que se podrían describir en algún sentido los migrantes, los desechos, digamos, en los sentidos más literales de algo, por ejemplo, en las orillas de los trenes uno encuentra desechos, ¿no? Botellas de agua, zapatos, mochilas, ropa, etcétera, ¿no? Y a la vez en la maquila, para hacer estos trajes se trabajan con los desechos de los procesos industriales de confección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y los trajes de Danzante del Alba, diría, el intento es condensar entonces los procesos migratorios, las celebraciones, la fiesta, el gozo y el trabajo y la explotación. En ese sentido, Rodrigo, tu investigación como profesor investigador de, valga la redundancia, de acá de la UAM, cómo contribuye y a su vez cómo contribuye una puesta en escena como esta, un trabajo creativo como este a la práctica de la docencia e investigación. ¿Cómo se retroalimenta eso, no? Bueno, yo he estado trabajando de hecho tuvimos un proyecto financiado por el FONCA el año 2018-2019, que se llamó Archivos del Desierto, que era, digamos, aproximarnos a las piezas, especialmente a Baños Roma, y La Brisa, que es otra pieza sobre Ciudad Juárez, de Teatro Línea de Sombra, desde una perspectiva etnográfica, no tanto pensando, a mí no me interesa, tampoco tengo las habilidades para hacer una crítica teatral, no es mi perspectiva, es más bien cómo se conectaban los procesos de creación artístico con los procesos sociopolíticos de los lugares donde yo estaba investigando, y me interesaron especialmente los archivos que crearon, ¿no? De hecho, yo creo que Danzante es como una pieza donde el archivo se termina por desplegar, ¿no? O sea, ese es un archivo muy complejo. Yo he hablado de sedimentos porque tiene muchos años de produciéndose y también desarmándose, ¿no? Transformándose, etcétera. Entonces, yo participo más del proceso creativo, ¿no? Entonces, digamos, de hacer investigación etnográfica sobre teatro, termino haciendo teatro, por decirlo así. Pero creo que son los desplazamientos interesantes en las potencialidades de la investigación y de la relación, digamos, entre como campos distintos, como puede ser el arte, la etnografía, la antropología, la investigación social, incluso la docencia, hacer entrar el campo de lo estético, ¿no? En la formación de los alumnos y de las alumnas, que creo que eso es importante. Muchísimas gracias, Rodríguez. No sé si tienes algo más que añadir para invitar al público a que vea con inquietud y con una gran cantidad de preguntas una propuesta teatral como esta, tan particular y tan potente. Bueno, y también, además de lo que van a ver en esta ocasión, quisiera contar que esta pieza ya fue presentada como una instalación, se podría decir, en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en octubre y noviembre del año pasado, y que va a volver a ser presentada, digamos, esperemos que pronto, y que quizás ver esta pieza les abra el interés en ver la pieza en vivo, por decirlo así, porque sí, yo diría que vale la pena, porque Teatro Línea de Sombra creó una instalación muy potente escénicamente y muy conmovedora también como experiencia al menos
para mí como espectador, pero supe y conocí opiniones de bastantes otras personas a las que les sucedió lo mismo. Entonces, digamos que lo que van a ver ahora es como, bueno, a través de una plataforma visual, quizás también lo puedan ver en otro momento en persona. En vivo. ¿No? En Pues vivo. esperemos muy pronto también tenerlo acá en las instalaciones del Teatro Casa de la Paz, sí. de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Están invitadísimos. Muchísimas gracias, Rodrigo Parrini, y invitamos a todos los que nos siguen, por supuesto, a quedarse y ver esta fabulosa propuesta teatral.
Durante un carnaval en una ciudad fronteriza del sur, organizamos una comparsa, formada por migrantes centroamericanos. Llevamos desde Ciudad de México 2 trajes confeccionados con retazos de telas, conseguidos en distintas partes. Telas de colores que se agitan con el baile. Se mueve el cuerpo y danza también esa materia tejida, disfrazados con desechos, ocultos detrás de máscaras frágiles. Los migrantes danzan a lo largo de la calle principal de una ciudad que los rechaza. Las autoridades los vieron pasar como al resto del carnaval, en silencio. Ese es el rostro del Estado. Un palco elevado cubierto con una lona que resguarda a algunos funcionarios. Proscenios del poder que se montan y desmontan, pero que repiten sus formas. Del carnaval solo pudimos guardar los trajes del loco de la danza. Las máscaras se perdieron. ¿Qué fuerzas corporales e históricas se condensan en unos trajes de carnaval? ¿Y qué relatos surgen de su producción industrial o artesanal? Fabricamos 40 trajes. Algunos de estos trajes fueron confeccionados en maquiladoras. En ese momento y ahora nos perseguía el tiempo y la epidemia. Cada traje es una forma de acumulación, trabajo, retazos, hilos, colores, capas de tela sobre capas de tela, como si se trazara una excavación desde el interior hasta los límites del cuerpo, lo real más concreto, animal, banal. Coser los trozos para crear una montaña o un desfiladero es hacer un hueco en las cosas, hasta alcanzar su máxima extensión entre los hilos, las hilachas, los broches, las agujas, los botones. Los trajes son geometría, el carnaval un teorema. Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alan Contreras, soy del Club Gay Amazonas de Tenosique, Tabasco. En un convenio que hemos elaborado con la Asociación Civil de Luz y Sombra, es una asociación civil que se dedica a la elaboración de obras de teatro. Hace algunos años estuvieron aquí en Tenosique presentándonos la obra de teatro Amarillo. Hoy hemos hecho un convenio con ellos de realizar algunos trajes que ellos necesitan y hacer un toropetate para presentar en el Festival Cervantino. Hoy estamos aquí en la oficina del Club Gay Amazonas. La oficina del Club Gay Amazonas cuenta con un bazar de ropa usada y cuenta con un dispensario de medicamentos para personas de escasos recursos y tenemos condones para la distribución. Condones para la distribución gratuita. Amigas, este es nuestro famoso estilista de las ropas.
el que embellece los vestidos, el que embellece los pantalones, las camisas, los vestidos, las faldas, la blusa. Es un gran diseñador de modas. Él se llama Jorge Luis Pérez Córdoba. Él es nativo de Tenosique y él estudió en Puebla. Y entonces él hemos venido a visitarlo para que invitarlo que participe en el proyecto. Se puede danzar en el vacío o propiciar un carnaval de sombras. Estas piezas, hechas de retazos y desechos, esperan la llegada de un tiempo en la que los bailes y el trabajo sean una práctica sincrónica. La energía de las maquiladoras, las mercancías y el tráfico incesante de los bienes. Una dramaturgia del capital. La presencia acechante de los fetiches, que son objetos animados por fuerzas que desconocemos. Regiones en la niebla. Hicieron 25 trajes y nos contaron su historia. Rescataron una ruina, un rastro reconvertido en pequeña industria. Este matadero tuvo un dueño, pero no diremos su nombre. Viejo minotauro, viejos toros de verano, viejas luchas y laberintos. Obreras textiles, obreras, las manos. El minotauro, islas griegas, topilejo, laberintos y comparsas. Mataderos y maquilas, viejas costumbres del poder, deshuesaderos, rastros, máquinas de coser y las manos entre los metales y las bobinas. Recovecos del laberinto, montañas de retazos y espíritus del desierto. Obreras textiles, Ariadna, los hilos que conducen hasta el monstruo. En esa ciudad de Lloro le dicen la ciudad de lluvia de peces. Esa historia los contaba mi abuelo, es lo que pedía él, que cayera una bendición, que se vino una lluvia, eran como las 3 de la tarde, se puso el cielo negro, pero negro, y como allá las casitas son de lámina o así de teja, empezaron a caer, a golpear las láminas. Dice que pasó la gran lluvia que había, empezaron a brincar aquellos animales, a brincar en las láminas. Ya salieron todos, pasó la lluvia, salieron todos y que vieron, y estaba el
patio donde cayó, porque se llama el pantano, así le pusieron a Colonia, porque solo ahí cae, a recoger pescado y a recoger pescado. Empezaron y de año a año empezó a llover y a llover. Yo como 3, 4 ocasiones recogí los pescados y al principio decían que no, que eran veneno, que eran veneno. Y como vi que la gente no se moría, ya empezaron a recoger. En este año cayeron 2 veces al año. En ese pueblo parece esa semana que esperan la lluvia, convierten los carros en pescado con papel aluminio. Una carroza ya igual, en todas las calles ya esperando, la reina del pescado. Jorge Luis Pérez Córdoba. Jorge Luis Pérez Córdoba de Tenosique, Tabasco, está participando activamente en la creación de los trajes que se usarán este próximo 14 de octubre en las fiestas de Guadalajara. Las fiestas de octubre de Guadalajara. Entonces, recuerde que este día 14 a las 6 de la tarde se presentará esta actividad donde se estarán y entonces aquí vemos a Jorge que está costurando. Está terminando ya. Este es el último traje que estás confeccionando. El segundo. Ajá, entonces ya nada más va a ser de que vayas pegando. Porque el viernes tenemos que enviarlos a la Ciudad de México. ¿Crees que puedan estar listos ya para el viernes? Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con el maestro que se lleva por nombre Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez. Él es el maestro de la herrería. Estamos aquí en su taller que se llama Herrería Rodríguez, que se encuentra ubicado aquí al lado de la panadería. Alan vive en Tenosique. Cuidó a sus padres hasta que murieron y en cada carnaval sale con un traje distinto que encarga alguna costurera de Tenosique. Ya está lista la estructura del toro petate. Santa es hondureña y vive en Querétaro. Nosotros le enviamos una máquina de coser y ahora tiene un pequeño taller de costura. Ella confeccionó varios trajes del loco de la danza. Alan no sabe coser. Buscará a las costureras de la ciudad para que, como Penélope, deshagan los trajes cada noche para reorganizar los trapos en un traje nuevo, hasta que se cumpla su tiempo. Nos ha hecho el favor de cobrarnos 1,200 pesos por todo este trabajo. Me parece bastante económico lo que nos está cobrando por el trabajo que nos está haciendo, pero recuerde que esto es un trabajo que se va a lucir en el próximo Festival Cervantino. Allá en el Festival Cervantino, ahí se va a lucir a través del grupo. En Honduras hay maquilas, en Tenosique no. Pronto las habrá. El capital es una mancha de aceite. El tren pasa cerca. Otras máquinas. Llevando a cabo la presentación del toro petate el próximo 14 de octubre. Gracias. Está terminando ya. Este es el último traje que Santa huyó de Honduras y no deja de huir de México, como si corriera por dentro de un esqueleto. Nosotros les enviamos a Santa y a Alan los overoles que sirven como esqueleto. Un traje mortaja, traje ovillo, traje mar, traje Penélope, traje hilos, traje maquila, traje, tragedia, traje.
Exacto. ¿Ese cuál? Pues ya ahorita me gustaría tener internet, pero a ver, sería este. El colgado es un arcano del tarot que pende de cabeza. El mundo al revés, balanceándose en un árbol. Hay tantos carnavales, duelos multitudinarios con la muerte o el gozo. Dicen que las 3 primeras cartas del tarot que salieron tienen que ver con el abandonado. Los abandonados prefieren estar en la postura de los olvidados que de los abandonados. Taparse una vez al año la cara con las máscaras es una manera extraordinaria, dicen, de olvidarse del dolor.
En una planicie, el viejo corre hacia la cámara con su enorme cara de madera. Los dioses jadean mientras avanzan entre la hierba y el aire. La máscara lo cubre todo, no es un velo. Entre dientes salen los cautos y los pies corren en direcciones opuestas. El carnaval es un barco que navega dulcemente hacia las rocas y los abismos. No se puede portar el traje y bailar al mismo tiempo. El cuerpo está atrapado entre los huesos que retumban y la quietud del rostro que asombra.
Corte.